se conmemoró el día de ayer, el Día del Periodismo Dominicano, nos vamos a enfocar en la mirada de las mujeres que realizan este ejercicio. ¿Cuál es la historia de las mujeres periodistas? ¿Por qué han permanecido durante un tiempo, vamos a decir, anónimas? ¿Cuáles avances han logrado las mujeres en el periodismo? ¿Cómo se palpa el presente femenino en este campo de la comunicación? ¿Y cómo se ve el futuro a corto y mediano plazo? Vamos a conversar sobre estos temas de manera amplia con la doctora en Comunicación y Periodismo y además directora de la carrera de Comunicación en la Pucamaima y actualmente dirige el Departamento de Comunicaciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Damos la bienvenida a Elvira Lora. Bienvenida, Elvira, qué bueno tenerte con nosotros. Buenas, muchas gracias. Gracias, Pinky, Pintor, Miralba, Cirilo, Edwin, muchas gracias. Una pequeña aclaratoria, desde hace 2 años ya no soy la directora de la Escuela de Comunicación, sí soy docente investigadora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Muchas Excelente. Gracias. Válida entonces la aclaración. Elvira, ayer se conmemoró el Día del Periodismo. Las mujeres que realizan este ejercicio, sí. ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llegamos las mujeres al periodismo? Bueno, actualmente es una carrera y una profesión feminizada. Es decir, hay más mujeres, la vemos en las redacciones, en los platós de televisión, también y ahí está Pinky, hay un fuerte avance de ellas en el cine, en la postproducción y también en lo que es la producción. Entonces es una carrera feminizada y en la comunicación corporativa, por ejemplo, son el 65% de una agencia. Entonces, así en los estudios de género, cuando hay una tasa, vamos a decir, sobre el 50%, es una profesión feminizada, que actualmente, por ejemplo, en una de mis asignaturas, hay 30 estudiantes, 28 son mujeres. Entonces, ¿Por qué crees que, Elvira, por qué crees que sucede este tipo? Porque la mujer tiene cierto tipo de sensibilidad especial. A mí cuando yo digo este tipo de cosas, de que la mujer tiene cierto tipo de no sé qué, ya me siento como que estoy haciendo una discriminación positiva. Sí, claro. Pero ya no sé si es un complejo que yo tengo o que ya me lo han inculcado, ¿no? Eso lo pensaré más adelante. Pero eso es porque las mujeres tienen cierto tipo de sensibilidad para la comunicación, o es que el hombre quizá también la tenga, pero que no le interesa la carrera por lo que sea. Bueno, los estudios indican que cuando una carrera sufre una baja en salarios o una baja en la percepción pública, se feminiza. Entonces no es nada agradable. Espera. Elvira, yo ahora voy a hacer de abogado del diablo, porque no puede ser que cada vez que estamos pensando que algo va bien para las mujeres, resulta que va bien, pero es porque hay algo de fondo que es fatal. Sí, y eso incluso eso lo ha dicho, por ejemplo, Malala en sus discursos. Pero sí, en un libro muy importante que habla sobre la feminización de lo que es periodismo, lo plantea desde la óptica socialista. Cada vez que una carrera se feminiza es porque está ocurriendo una baja de salarios y también en el caso de nosotros, una baja percepción en la opinión pública. Y es lo que ha pasado en el periodismo y en el área de la comunicación en gran parte del mundo. Que me acabas de dar un golpe. No, a mí también. Me acabas de dar un golpe en el corazón, porque además pudiese pensar que cada vez que sucede eso, también pudiese suceder en la medicina. Por ejemplo, si hay más mujeres en la medicina que hombres en este momento, hombre, echarle también la culpa a eso, o en derecho. No sé, de verdad es así. En el caso de la medicina ocurre por lo que son la prolongación de las carreras que vienen del rol de madre o de maestra. Y es una discusión que desde los años 30 tiene, por ejemplo, Gabriel Mistral. Esa era una discusión muy propia cuando la mujer empezó a profesionalizarse. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Bueno, vamos a dejarlas que ellas estén en esos lugares donde el rol de madre es casi común. Entonces esas son las profesiones de cuidado. Claro, enfermera, profesora. Exacto. Entonces estamos así por ese motivo. Es verdad. Entonces, por ejemplo, hay un movimiento que se llama No More Matildas,
en el cual promueve la búsqueda y el rescate de esas mujeres que hacen ciencia, que han estado en la astronomía, que han estado en la matemática. Espera, déjame para ver si estoy copiando. No More Matildas, eso se refiere a la que fue compañera de Einstein. Exacto. Y se le atribuyen muchas de las cosas que luego se atribuyó como suyas para la teoría de la relatividad. O sea, ella era una gran científica. Pero ojo, ¿qué pasaba en esa época? Todavía reciente pasaba, ya no tanto, pero sí lo recuerdo, sí, no tanto, pero sí lo recuerdo, por ejemplo, en la película Hidden Figures o Figuras Escondidas. Exactamente. Estas señoras podían hacer todos los cálculos, podían hacer todas las operaciones para poder mandar un cohete a la luna, pero no podían firmar un informe. Exacto. Entonces, No More Matildas quiere rescatar a todas esas mujeres. ¿Por qué las quieres rescatar? Porque se convierten en un referente. Y a mí me da mucho gusto que nos inviten para hablar de nuestras primeras periodistas. Porque pese a lo que yo les dije, de que es lo que dicen los estudios, construir referentes en una carrera tan importante como el periodismo, que construye la opinión, que es, vamos a decir, el impulso para la argumentación pública, es importante hablar de esas primeras mujeres, construyendo, reconstruyendo quiénes fueron las madres de esta carrera. Entonces, más o menos ya en el siglo XIX se tienen referentes de quiénes eran esas periodistas, que a diferencia de la década de 1920, estaban en solitario y también estaban construyendo y siendo parte del discurso de lo femenino y femenino. Pero en la década de 1920, cuando se empieza a construir la ciudadanía y las mujeres dominicanas empiezan a decir tenemos derecho al voto, como todo el movimiento mundial sufragista, es que vemos las primeras periodistas que, déjame decirte, eran maestras normales. O sea, no eran periodistas de formación, sino era una maestra normal, por ejemplo, Petronila Angélica Gómez, que crea la primera revista feminista dominicana y la única que ha asistido, que se llama la revista Fémina, en 1922 en San Pedro de Macorís. En los artículos, en lo que se escribe, ya entrando, ya conocemos el trabajo de las mujeres, de los periodistas en general, pero como tú dices, ya hay más mujeres, es una profesión que está feminizada. ¿Se nota eso en lo que leemos, en los temas que nos llegan a nosotros a través de los medios de comunicación, o el hecho de que sean mujeres en eso no influye? Lamentablemente no, como no influiría en el tratamiento humano a las víctimas de las violencias. ¿Por qué? Porque al currículum dominicano le ha faltado la inclusión de la perspectiva de género. Entonces, que estemos más mujeres en una profesión no significa que se haga periodismo feminista, sino que estamos todavía confluyendo en esa aureola de Jean-Jacques Rousseau de lo que debemos ser, entonces de lo femenino o femenino y no feminista. Y entonces por eso es que, por ejemplo, en periodismo, la inclusión de la perspectiva de género ayudaría a tener esa lupa de desigualdades, de poder desconstruir cómo afecta un presupuesto a una familia, cómo las mujeres ahora en esta era COVID se les ha aumentado la triple jornada. Esas son historias que deberíamos tener en nuestros diarios. Elvira, has dicho algo que me ha resultado muy interesante, porque yo he estado pensando últimamente en eso, y me gustaría conocer tu opinión, porque además creo que me la puedes responder, pues yo tengo muchas dudas al respecto. Y sinceramente lo digo, no es sarcásticamente ni irónicamente. ¿El feminismo es igual que el machismo? ¿Es lo mismo igualdad de género que el feminismo en la lucha en contra del machismo? No sé si me explico. Porque yo a veces tengo mis dudas y digo, bueno, pero estamos en contra del machismo, pero es que por el mismo motivo tampoco es positivo el feminismo. 100% de acuerdo contigo. Yo prefiero creer en la igualdad de género. Para mí son extremos que debemos evitar. Sí, bueno, lo que pasa es que... Me convencí, ¿sabes dónde me convencí? Al ver muchas declaraciones, y es lo que me hizo pensar ahora mismo, en el famoso campamento de las tres causales, que yo, estando a favor de las tres causales, vi
discursos extremadamente feministas que me asustaron, no siendo yo machista. Importante. ¿Me explico? Entonces digo yo que estoy en contra del machismo y de repente me encuentro que igual de peligroso puede ser el feminismo, definitivamente estoy a favor de una igualdad, pero no de una supremacía de género por ninguna de las dos partes. ¿Es así? Claro, lo que pasa es que al feminismo se le ha hecho mala prensa. Y yo siempre explico por qué. Más que al machismo. Sí, pero ¿por qué? Porque cambiar, ¿qué es lo que busca, vamos a decir, el pensamiento feminista? Porque no puede haber una ideología donde no se ha ejercido un poder. Entonces, ¿qué es lo que busca ese pensamiento de las mujeres organizadas en colectivo y en redes? Bueno, es poder reflejar, visibilizar las desigualdades. Ojo, no hay un feminismo. Al transcurrir de la historia han existido diversas corrientes feministas. Y en lo que se refiere a las feministas dominicanas, que fueron periodistas, sus madres fundadoras, porque al aglutinarse todas en torno a una revista como Fémina, y por ejemplo también empezar a escribir en los periódicos de la época, yo le comentaba hace unos días al jefe de redacción del Listín Diario la cantidad de artículos que escribió Abigail Mejía en el Listín Diario, y que incluso también en la revista Fémina había una correspondencia, un respeto. Ese feminismo era un feminismo sosegado, venía y estaba muy enlazado con, por ejemplo, tú la debes conocer, con Carmen de Burgos Colombín, que fue la primera periodista española, corresponsal de guerra. Pero en el transcurso del tiempo han existido diversas corrientes feministas de acuerdo a las luchas de los derechos civiles y políticos que se está buscando, ¿no?, alcanzar. Entonces no hay una contrariedad entre feminismo y machismo, no, porque el feminismo surge porque es un nuevo humanismo, no es una corriente contraria. Sí, en la década de los 60, 70, más la escuela estadounidense ejerció un cierto radicalismo. Las liberales se convierten en radicales. Y ahí entonces es que surgen otras, vamos a decir, incongruencias, que cuando uno se va y estudia de manera profunda el pensamiento, y especialmente el pensamiento de nuestras maestras normales, concluye de que no hay cierta, vamos a decir, contrariedad contra el hombre, no. Es la contrariedad contra un sistema opresor que también maltrata al hombre. Es lo que quiere promover. Bueno, lo has explicado, Elvira, correcto, maravillosamente, no me queda ni la más mínima duda. Mi conclusión creo que es, no sé si la de la misma de la gente que nos está escuchando, no sé, la de Miralba, de Cirilo, es que los extremos no son buenos en ninguno de los casos. ¿Se entendería, Elvira, una lucha del hombre por alcanzar algo en este momento? ¿O se entiende que ya lo hemos alcanzado todo? Bueno, la agenda de las mujeres, por ejemplo, ya en 1844, los hombres dominicanos podían ya ejercer derechos políticos y los civiles que habían. No, yo no hablo de los alcanzados ya, sino hablo de que si se entendería de repente que los hombres, machistas, tú dijeran, nosotros aspiramos a alcanzar algo que no tenemos ahora. ¿Se podría entender eso como un machismo positivo? ¿Existe un machismo positivo? Bueno, lo que sí existe son masculinidades positivas. Exacto. Okay. Exacto, entonces yo pienso que sí, y muchos hombres acompañan a las mujeres en esa agenda de derechos. Desde, por ejemplo, yo te puedo mencionar que en la concreción de los derechos de las ciudadanas dominicanas, muchas personalidades que vemos en los libros en historia, por ejemplo, el doctor Moscoso Puello, aportó a la causa feminista. Como ahora, por ejemplo, vemos a ministros aportando a la causa de los derechos de las mujeres. También vemos importantes intelectuales. Entonces sí, los hombres progresistas, los hombres de avanzada, y tengo que ponerle esa etiqueta porque así es su pensamiento, sí acompañan siempre a las mujeres en su búsqueda de derechos.